Muy buenos días, bienvenidos a estos días de reflexión. Hoy, entre mi cuerpo. Quizás muchos no me conozcáis, otros que me conocéis por algunas actividades. Hoy quiero hablar desde mi experiencia y desde mis conocimientos. Soy veterinario, soy genetista y soy experto en comportamiento animal. Y todo eso me hace tener una visión, pues quizás algo diferente de lo que voy a hablar. La relación mente-cuerpo. Y antes me gustaría hacer unas preguntas. ¿Existen enfermedades psicosomáticas? ¿Mis pensamientos me pueden producir enfermedades? ¿Los pensamientos sanan? ¿Qué relación, en definitiva, hay entre lo que ocurre en mi mente y lo que ocurre en mi cuerpo? O incluso viceversa. ¿Lo que ocurre en mi cuerpo puede generar alteraciones en mi mente? Bien. Ahora mismo estamos viviendo una situación difícil, una situación nueva, un cambio brutal que nos han hecho que estemos dentro de casa, que nuestro trabajo, nuestras relaciones fuera de la familia no existan o se rompan. Y todo eso nos genera problemas mentales y físicos. Los físicos se pueden resolver pues haciendo otras actividades internas y uno se puede ir adaptando. Los problemas mentales también. Podemos tener distracciones, podemos tener situaciones que nos acomoden y que nos hagan sentirnos bien. Pero ¿cómo afecta nuestra mente a nuestro cuerpo? Y cómo la situación que estamos viviendo de miedo, de estrés, tanto por la enfermedad que podamos tener nosotros, como la enfermedad que pueda afectar a nuestras personas queridas, o cómo la situación económica posterior nos puede afectar en nuestras vidas, eso nos genera miedo y eso nos genera estrés. Y esa situación de miedo y estrés, ¿cómo la gestionamos? ¿Qué cambios hay en nuestra mente y qué nos puede producir en nuestro cuerpo? Todas las situaciones de miedo, todas las situaciones de estrés, todas las situaciones de resentimiento, de ira, de odio, sabemos que afectan a nuestro cuerpo de alguna manera. Pensamos que cuando lanzamos hacia afuera todas nuestras cosas malas, nuestro odio, nuestra ira, creemos que vamos a hacer daño, al contrario, a la otra persona a la que nos enfrentamos. Sin embargo, a quien hace más daño es a nosotros. Todo eso genera sustancias internas que poco a poco va dañando a nuestro organismo. Cuando tenemos una enfermedad generada, por supuesto, inconscientemente desde nuestra mente, creemos que somos capaces también de solucionarlas nosotros mismos. Pero tenemos que pensar que si nosotros somos los que hemos creado ese problema a través de nuestra mente, difícilmente nuestra mente, nuestros pensamientos van a poder resolver esa situación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un problema físico, si nos damos cuenta de que tenemos un problema mental, por supuesto, recurrir a especialistas. Pero si no nos damos cuenta y ese problema mental, esa mala gestión de nuestras emociones, que hablaremos después, nos están generando problemas físicos, lo primero que tenemos que hacer es pedir ayuda también a especialistas. Ir al médico y que nos vean lo que estamos teniendo y que determinen cuál es la causa. Si ya tenemos el problema físico, es muy difícil que nosotros generemos, como hemos dicho antes, nuestra solución. ¿Cómo afecta esa situación emocional? ¿Cómo afecta los pensamientos que estamos generando a nuestro cuerpo físico?
Esto no es que nosotros pensamos, voy a ponerme malo y me voy a poner malo. No, esto es mucho más sutil. Cuando nosotros nos sentimos mal, cuando nosotros tenemos estrés, cuando nosotros tenemos problemas, se generan sustancias que poco a poco van afectando a nuestro organismo y al final se genera una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud nos ha repetido más de una vez que más del 75 al 80% de las enfermedades que tiene nuestro organismo son psicosomáticas, es decir, están generados por situación de nuestra mente, nuestro pensamiento, debido a las reacciones que tenemos a nuestras emociones que sentimos. Esto a veces es difícil de poderlo comprender, pero yo voy a hablar de dos cosas simples para que podáis entenderlo. Cuando tenemos una situación de estrés crónico, cuando tenemos miedo, cuando tenemos pánico, nuestro organismo actúa y actúa rápidamente generando dos sustancias que normalmente son beneficiosas y que en este caso se generan para beneficiarnos también. Pero cuando se convierte en una situación crónica, esas sustancias están demasiado tiempo y en mucha cantidad en la sangre y nos generan problemas. Estas sustancias son el cortisol y la dopamina. Ambos son totalmente necesarios. La disminución tanto de cortisol como de dopamina nos genera enfermedades gravísimas, que no voy a hablar de ellas ahora, pero que existen. Son totalmente necesarias para la vida, pero su exceso y su continuo aumento en la sangre nos generan varios problemas. La dopamina, que es la hormona de la felicidad, es un neurotransmisor que genera una buena comunicación entre la mente y el cuerpo. Cuando está en exceso, nos puede generar situaciones de manías, nos puede generar situaciones de incluso bipolaridad, nos puede llegar incluso a la paranoia y a la esquizofrenia. Esta sustancia se genera en un momento para tener más actividad, para tener un cuerpo totalmente preparado para correr o para luchar, porque genera una actividad muscular tremenda. Pero el exceso nos produce estos problemas. Y el cortisol exactamente igual. El cortisol lo genera cuando vemos una amenaza enorme o para salir corriendo o para matar. Pero el exceso de cortisol nos genera una situación realmente problemática. Lo primero que genera el cortisol es un bloqueo mental. Y es un bloqueo mental que es necesario para no pensar en nada y salir huyendo. Pero ese bloqueo mental continuo nos genera problemas de trastornos mentales. Y esos trastornos mentales nos generan problemas físicos. El trastorno mental lo vemos cuando nos ponen un examen y nada más ponernos el examen nos quedamos bloqueados, nos quedamos, decir, se me ha olvidado todo, no sé qué hacer. Bien, esos son unos segundos, un minuto. Después de eso, el cortisol baja y empezamos a tener ya un raciocinio normal. Eso lo podemos ver siempre. Pero también reduce la actividad de nuestro sistema inmunológico, lo inhibe. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando hay un elevado cortisol y dopamina, lo que queremos es luchar o irnos. No tenemos que estar pensando en nuestro sistema inmunológico. Cuando tenemos un estrés crónico, y eso a toda la gente que le ha pasado lo siente, después de una situación de estrés crónico, pues nos puede venir una cistitis, nos puede venir una faringitis, nos puede venir unas diarreas. Todo eso viene porque durante un tiempo el sistema inmunológico ha estado inhibido y nuestro organismo ha dejado de luchar, podríamos decir, con todos aquellos patógenos que están continuamente alrededor nuestro y se nos generan enfermedades. Entonces, por supuesto que nuestra mente nos genera problemas. Entonces, una de las tareas que tenemos que hacer ahora en esta situación que estamos es gestionar muy bien todas estas situaciones de miedo, de estrés, de emociones que se están generando en nosotros, porque esta gestión de las emociones puede ser o un desastre o puede ser una oportunidad para sentirnos mejor y salir más reforzados de la crisis. Hablamos de la genética.
Y luego hablaremos de la higiene mental y con esto terminamos. Todo el mundo piensa que la genética determina lo que nos ocurre continuamente y determina sobre todo las cosas malas. Es decir, si mi familia, mis ancestros han tenido un tumor de mama, yo como mujer tendré un tumor de mama. Si hemos tenido problemas en la familia de una situación mental, yo voy a tener un problema mental. Si hemos tenido diabetes, yo voy a tener diabetes. Y no es así como funciona la genética. La genética es todo lo contrario. Abre miles y miles de posibilidades, tanto buenas como malas, pero sobre todo abre muchísimas posibilidades. ¿Y de qué depende? Entonces, que tengamos una o tengamos otros. Pues de nuestro ambiente externo, cómo nos influye la realidad a nosotros. Ya sabemos que la realidad no existe. Lo que existe es la percepción nuestra de la realidad. Entonces, esa percepción de la realidad, si nos genera unas emociones determinadas que no sabemos gestionarlas y esas emociones nos generan problemas, esos problemas, como hemos dicho antes, nos generan sustancias, que esas sustancias nos generan una activación de esas posibilidades genéticas y entonces entramos en una situación de cáncer, de tumores, de una diabetes o cualquier otro problema. Es decir, existe una realidad clara de que la genética está dentro, somos así para ayudarnos continuamente, pero en momentos de situaciones difíciles, esa gestión de nuestras emociones nos puede llevar a generar sustancias que activan esa posibilidad genética. Entonces, el medio ambiente externo es importante, nos está afectando, pero nosotros con nuestra mente tenemos que gestionar esas emociones para que nuestro medio ambiente interno, donde se generan todas esas sustancias, sean lo más adecuado posible para que nuestro cuerpo actúe bien, estemos protegidos y seamos sanos. Es decir, influye muchísimo. Y ahora vamos al tema de gestión de las emociones. Si todo esto depende tanto de nuestras emociones, ¿por qué no nos enseñan desde niños a gestionar esas emociones? ¿Por qué no tenemos un sistema de educación de higiene mental? Nos enseñan, no excesivamente bien, pero nos enseñan a tener higiene física. Nos enseñan a lavarnos, nos enseñan a lavarnos los dientes, nos enseñan a estar más o menos limpios, a no tocar el suelo, llevarnos la boca, y todo eso, tanto la sociedad como nuestra familia, cuando vamos creciendo, nos enseñan perfectamente todas esas situaciones y nos enseñan que si si cogemos un cuchillo nos cortamos, que si con la herida tocamos algo nos infesta, tenemos que limpiarnos. Pero difícilmente nos están enseñando higiene mental. Y la higiene mental es mucho más importante porque nos afecta a nuestro sistema interno sin darnos cuenta. Si nos enseñasen desde pequeño a que cuando tenemos una experiencia no nos puede generar una situación de malestar, de ira, de cabreo, de molestias, que además las enfrentamos contra el otro, pero a quien está afectando es a nosotros, esa mente la tendríamos más sana, no nos afectaría tanto al cuerpo e incluso esos pensamientos positivos, esos pensamientos de que pueda hacer lo que quiera, sería mucho más beneficioso para nuestro cuerpo y para nuestra vida. Imaginaros qué ocurriría si cualquier situación mala que se genere desde niños lo viésemos como un reto y una posibilidad de superarlas y eso nos motivase y nos animase. Y además nos ayudase a eliminar los dos miedos que tenemos siempre. O bien no ser capaces de hacer las cosas, con lo cual nos sentimos mal y siempre tenemos miedo de hacer algo porque no vamos a ser capaces de dar la talla. Y el otro miedo grande es no ser aceptados y tenemos miedo de no salir en un vídeo como este o no hacer las cosas que deberíamos hacer porque qué dirán los demás, posiblemente no les guste. Y esos dos miedos, si nos enseñasen desde pequeño a no tenerlos, a simplemente superarlos y sentirnos bien con ellos, las cosas serían totalmente diferentes y nos sentiríamos todos bien. Bien, pues solamente recordar, la mente es muy importante. Si tenemos ya un problema, no pensemos que lo vamos a curar con nuestra mente, porque nuestra mente es la que ha generado ese problema.
Entonces, cuidemos nuestra mente porque así cuidaremos el cuerpo. Y siempre pensar que nuestro cuerpo es lo más indefenso que tenemos si lo atacamos nosotros mismos. Nuestro cuerpo es más indefenso que un niño, que un animal, porque ellos tienen capacidad de reacción. Nuestro cuerpo no tiene capacidad si somos nosotros los que lo destrozamos. Con lo cual, no tenemos derecho a maltratarnos. Y además tenemos deberes de cuidarlos, porque si cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra mente, cuidamos nuestro cuerpo, también cuidaremos la sociedad, porque las mentes enfermas, las mentes que generan problemas, no solo generan problemas a ellos mismos, generan problemas a los demás, a la sociedad cercana, a la familia y sobre todo a la sociedad en general. Nada más, hasta aquí hoy y seguiremos en otros momentos. Muchas gracias.